Esperemos mejores condiciones favorables, ¿verdad? Gracias, mis amigos, por verme. Estamos en Cápsulas en Gotas, es miércoles 3 de enero del 2018. Estamos iniciando un nuevo periodo, un nuevo capítulo dentro de nuestro programa. Ya lo habíamos anunciado con antelación. Los presidentes de México, estos directores de orquesta que a veces son responsables del drama o de la comedia mexicana, según se vea, según el análisis que se pueda hacer, de una u otra suerte serán los que dirijan los destinos de los mexicanos, y a menos que la sociedad civil empecemos a empoderarnos y a tomar cartas en el asunto, cuidándoles las manos, cuidándoles los actos. Creo que la supervisión que hacen diputados y senadores queda muy pobre ya. Nosotros los mexicanos, ciudadanos que estamos en redes sociales, conocemos una realidad histórica, por parafrasear este común denominador, que todos de alguna manera hacen la historia, crean la historia. Algunos personajes son patéticos, otros son honrosos, otros son honorables, otros son recordados por tragedias, ya dije, y dramas, y otros por su singular actitud o su cariz personal que pocos tienen ya, porque debería haber una buena selección de candidatos. Como usted, cuando va a pedir trabajo, usted está apto para el puesto que está solicitando, usted va a decir que sí sabe hacer de todo. Y los presidentes así dicen, ¿no? Sé hacer de todo porque conozco México, porque he paseado por él, porque he pasado por él, porque su población me es totalmente ajena o indiferente, no me importa lo que digan, o sí me voy a dedicar a la población. Pocos son los que se manifiestan así. Hola, mi querido Vagón, estás por allá, me dijo, qué bueno que me ves. Estamos iniciando el ciclo de los presidentes de México en esta primera entrega. Sony, gracias. Amer, hola. Blanca Alicia Tobías, hola. Marta Costa, Jorge Huertalín, muchas gracias. Osvaldo Guaide, Alberto García Mercado, Federico Castro y Dianita Jaco. Gracias a todos por verme. Estamos iniciando con este ciclo de 2018 los presidentes, como lo prometimos desde el 2017, para allá en noviembre, octubre, estuvimos hablando pues de estos hombres que sin lugar a dudas tienen un gran peso específico en la vida y en el destino de más de 100, casi 121 millones de mexicanos, que nos veremos las caras en las urnas el 1 de julio de este año, esperando renovar una esperanza, una fe en un nuevo actor político. Seguramente los más encumbrados ahorita, ya lo saben ustedes, es López Obrador, Anaya, por ahí el Bronco, por ahí Margarita Zavala andan peleando la independencia, y por ahí también anda el señor Meade del PRI, que no las trae todas consigo, y esperemos que pues sea el último en llegar a la fiesta. Esperemos que así sea. Miren, por justificar la presencia de los presidentes, tenemos eliminados 9, y les voy a decir por qué. Francisco I. Madero, Pedro Lascurain, Victoriano Huerta, Francisco S. Carvajal, Eulalio Gutiérrez, R. González Garza, Francisco Lagos Cházaro, Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta están excluidos. Este periodo, que básicamente se inicia con la revolución del 20 de noviembre de 1910, deja al país en una quiebra tanto económica como política. Ambas circunstancias condenan al resto de estos participantes de la dirección en ser interinos, en no durar un periodo bastante amplio como para ratificar una presencia y darle paz social al país. Unos luchando por un botín, otros como Pancho Villa y Emiliano Zapata tratando de hacerse próceres de ese movimiento revolucionario, otros como Venustiano Carranza tratando de imponer un orden constitucional que no se da todavía en el primer tercio del siglo XX, y que todavía requerirá de unos ajustes especiales en la segunda etapa del periodo postrevolucionario. Por eso hemos decidido iniciar desde Álvaro Obregón, porque independientemente que haya muerto a manos de un cristero fanático por allá en los últimos días de sus días de 1928, por allá para el 29 ya iba a ser reelegido. Fíjense, este presidente iba a reelegirse. Este presidente, que fue del 20 al 24, se iba a reelegir en 29, porque Plutarco Elías Calles era su gran amigo, le estaba preparando nuevamente, pues a modo, ¿verdad?, la ley, para que nuevamente hubiera una reelección. Ustedes saben que pues el lema de
del liberalismo de Francisco I. Madero era sufragio efectivo, no reelección. Desde ahí, históricamente, nos ha marcado para que haya periodos presidenciales de 4 o 6 años, los últimos ya 6 años, para que no haya reelección posible, salvo el caso de Salinas de Gortari, que él se veía como el rey Midas y como la posibilidad de seguir por allá gobernando desde la OCDE, desde un organismo internacional. Pues todos los demás antes de él pues tenían un perfil más decidido a retirarse y a olvidar esas gestiones, claro, con su dinerito en la bolsa, salvo el presidente Ruiz Cortines, que me has pedido, Ponchito. Me acuerdo mucho que dices, aquí estás, y además es tu cumple, te mando un abrazote, mi querido Ponchito, pásala sabrosón, empezando el año. No puedes festejar ya, porque ya te pasaste en el 24, en el 31, te pasaste brindando, pero no te pasaste de copas. No vayan ustedes a creer, mi Ponchito es una gente muy disciplinada, y te mando un fuerte abrazo. Eres muy deportista, te lo admiro. Gracias a Díaz, también para ti un fuerte abrazo. Estamos iniciando ya desde el lunes, esta es la tercera entrega, nosotros aquí no descansamos hasta que el cuerpo aguante o hasta que Dios diga. Y gracias, Mirodi, por verme, qué bueno, porque a ti te gusta la cultura. Yo sé que a mis amigos esta pequeña dosis de cultura les va a gustar. ¿Por qué entonces excluimos a Francisco I. Madero, Pedro Lascurain, Victoriano Huerta, Francisco Carvajal, Eulalio Gutiérrez, González Garza, Lagos Cházaro, Venustiano Carranza y Adolfito de la Huerta, conocido en el mundo de la revolución como Fito de la Huerta? Antecedió al primer hombre que vamos, si nos da tiempo, vamos a hacer una semblanza de don Álvaro Obregón, para que ustedes lo conozcan, pero les voy a señalizar ahora quiénes sí entran y por qué entran. Parece ser que después de Álvaro Obregón se empieza a estabilizar un momento con Plutarco Elías Calles, toda vez que es asesinado en la Bombilla, por ahí en la villa de San Ángel, que se llamaba así antes. Prácticamente era un pueblo San Ángel, ¿no? Acuérdense ustedes que pues, a principios del siglo, por allá en 1920, 24, 28, en el 29, que ya pierde la oportunidad de una segunda presidencia Álvaro Obregón, pues hay un clima todavía de inestabilidad, pero hacen estos priistas, estos viejos priistas, estos abuelos del PRI, porque pues se funda el Partido Nacional Revolucionario para pasar de una época sangrienta de interinos, de próceres, de sangre continua, de balazos, de revolución, de una gesta, de una lucha que no sé si ha cumplido. Lo vamos a ver a través del tiempo, vamos a ver si realmente los principios revolucionarios aún nos siguen, aún nosotros los seguimos. Pero fíjense que ahí, entonces, en esta vorágine, pues el río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Muchos perdieron sus posibilidades, como el mismo Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue un agrarista, prácticamente él se dedicaba como agricultor y a luchar por la tierra, por su propia tierra, pero al verse en la vorágine de pérdidas de su propia hacienda, pues dice, pues tengo que ir a la revolución, a ver si por ahí gano algo, ¿no? Pero él siempre tuvo ganas de estar en su vida privada, como que no le interesaba mucho la política. De hecho, sí le gustaban las armas y era un militar importante. Les estoy dando esta semblanza de cada uno de ellos porque Plutarco Elías Calles, después de la muerte de Álvaro Obregón a finales de los 20, él decide hacer una institucionalización de los partidos. Y ahí se inicia una carrera loca de partidos políticos que están viendo su debacle en 2017, prácticamente 2018. Ya la gente ha dejado de creer en esa institución llamada partido político, porque pues no es de gratis, ¿no? Más de 70 años gobernando, y además volvieron a saquear el país, aunque tuvimos uno que defendió en la colina del perro al peso como perro, ¿no? Pues digo, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Y miren, aquí tenemos otros fraudes, otros desfalcos, tratando de llevarse lo más que puedan en este año, que le dicen de Hidalgo, ya no sé por qué. Álvaro Obregón, dice Alfonso Obregón, Álvaro Obregón lo mandó matar Plutarco Elías Calles, es correcto, y no le permitieron, le metieron 6 balazos, le dieron 21. Claro, parece ser que era un complot, muchas teorías acerca de la muerte ahí en la Bombilla de Álvaro Obregón apuntan a que los cristeros se asociaron contra los enemigos de Álvaro Obregón, que ya eran muchos, por supuesto. Los cristeros, que eran pues también fanáticos de la iglesia en aquel momento, cambiaron las reglas con Álvaro Obregón,
y no se permitía prácticamente el culto en las calles, en ningún lado, no tendrían que hacerse promociones en las calles los que llevaran ese culto, y en Morelia hubo un sangriento hecho con 50 muertos que marcó el futuro y el destino de Álvaro Obregón. Esos 21 balazos, ustedes seguramente vieron El Encanto del Águila, en donde Álvaro Obregón pues se va antes de la bombilla a la Plaza de Toros a ver a un personaje extraordinario, pues a los que les gusten estas suertes de los toros, Gitanillo, que era pues un seguidor ferviente de Álvaro Obregón, pues casi le da la venia y le dice, pues suerte tenga usted, matador, pues suerte usted, señor presidente, porque usted lo va a hacer. No, yo incapaz de reelegirme, esas son decisiones del pueblo, no mías. Pues ahí verdaderamente su fantasía de volver a ser presidente, pues lo llevó a la debacle y a la triste ejecución que tuvo, como bien dices, mi querido Alfonso Obregón, a Álvaro Obregón. Sí es Alfonso Obregón. Ponchito Barrera, hombre, te estoy diciendo, ya estamos haciendo pariente de don Álvaro, ¿no? Pero bueno, eso quisieras, ¿verdad? Por la lana que dejó. Pues no, fíjense que no dejó tanta lana, porque a su muerte, desgraciadamente, ustedes saben, los terratenientes de aquel momento,